Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase de legislación aduanera. El día de hoy vamos a platicar un poco el tema de las claves de pedimento. Sí, en días anteriores hemos estado hablando sobre el tema también de los regímenes aduaneros. Entonces es muy importante vincular los regímenes aduaneros a una clave de pedimento que obviamente va a ser establecida dentro de lo que es el pedimento aduanero. Por eso es muy importante identificarlo de acuerdo a estas claves. Y vamos a platicar un poquito más de lo que son estas claves de pedimento. Entonces, acompáñenme a revisar esta clase. Muy bien, vamos entonces primeramente a recapitular. ¿Qué son los regímenes aduaneros? ¿Sí? De acuerdo a lo que marca la ley aduanera en el artículo 90, los regímenes aduaneros son las formas o las modalidades a las que se destina la mercancía que es objeto de supervisión o control por parte de las autoridades aduaneras. Entonces es muy importante tener claro que el régimen aduanero es la modalidad que nosotros vamos a elegir y como exportador o como importador para poder determinar en base a qué régimen va a entrar una mercancía al territorio nacional o va a salir de nuestro territorio nacional. ¿Sí? Por eso es muy importante tener claro que los regímenes aduaneros son estas formas o modalidades a las que se destina la mercancía, pero van ligadas igual a una clave de pedimento. Las claves de pedimento están establecidas y fundamentadas en el apéndice 2 del anexo 22 de las reglas de carácter general en materia de comercio exterior. Entonces, ¿cuáles son esos regímenes aduaneros a los cuales se puede destinar la mercancía? Pues básicamente son 6 los que contempla nuestra legislación. El primero, pues es el régimen aduanero definitivo, que puede ser de importación o que puede ser de exportación, pero también tenemos el temporal, ¿sí? Régimen aduanero temporal, que también puede ser importación o exportación, que sea para retornar al extranjero en el mismo estado, o para elaboración, transformación o reparación. Existe también el régimen aduanero de depósito fiscal, el régimen aduanero de tránsito de mercancías, que puede ser interno o internacional, y el régimen aduanero de elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado, así como el régimen aduanero de recinto fiscalizado estratégico. Entonces, estas son las 6 modalidades a las cuales podemos destinar las mercancías de exportación o de importación. Cabe señalar entonces que cada uno de estos regímenes aduaneros tienen su respectiva clave de pedimento, con todas las variantes que se pueden presentar. Entonces, quienes introduzcan o extraigan mercancías del territorio nacional están obligados, ¿sí?, a señalar en el pedimento un régimen aduanero. Entonces, de la misma manera, están obligados a establecer una clave de pedimento, que esta clave de pedimento tiene que ir ligada precisamente al régimen aduanero que estamos seleccionando. Pues, vamos a mencionar ahorita rápidamente 3 regímenes aduaneros de los que ahorita podemos considerar como más relevantes para iniciar, ¿sí?, este curso de legislación aduanera y poder irnos adentrando poco a poco en las diferentes claves de pedimento que existen. Entonces, la clave de pedimento A1, por ejemplo, ¿sí?, que se refiere a importación o exportación definitiva. Aquí en este caso nosotros podemos seleccionar la clave de pedimento A1, ¿sí?, cuando nosotros vamos a optar por importar o por exportar de manera definitiva esa mercancía. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros hablamos del término definitivo, es permanecer, ya sea en el exterior o en territorio nacional, por un tiempo ilimitado, ¿sí? Entonces, es importante tener claro eso, porque de acuerdo a esta modalidad, entonces nosotros tenemos la obligación también de generar el pago de las contribuciones respectivas, pago de contribuciones al comercio exterior. Entonces, si nosotros destinamos la mercancía, sea importación o sea exportación,
a la modalidad definitiva, entonces le estamos diciendo a la autoridad que esa mercancía va a permanecer por tiempo ilimitado y por ende tiene que cumplir con todas las formalidades de la importación o la exportación. Pago de contribuciones al comercio exterior, si es que aplican las cuotas compensatorias, pues tiene que pagar las cuotas compensatorias y el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias. Entonces, tenemos entrada de mercancías de procedencia extranjera para permanecer en el territorio nacional por tiempo ilimitado, o tenemos salida de mercancías del territorio nacional para permanecer en el extranjero por tiempo ilimitado también. Se puede dar la importación definitiva de vehículos por misiones diplomáticas, consulares y oficinas de organismos internacionales. Asimismo, también la importación definitiva de vehículos nuevos y usados. En esta misma clave de pedimento, la A1, ¿sí? Se puede generar el retorno de envases y empaques, así como etiquetas y folletos importados temporalmente al amparo de un programa IMEX que se utilicen en la exportación de mercancía nacional, ¿sí? También la importación definitiva de mercancías que se retiren de un recinto fiscalizado estratégico que sea colindante o no colindante con la aduana. Tenemos también la clave pedimento L1. L1 es pequeña importación o exportación definitiva. La pequeña importación comercial en cruces fronterizos, por ejemplo, por parte de importadores que cuenten con la autorización al amparo del decreto, de los decretos de la franja o región fronteriza, que estén declarando la fracción genérica 9901-0001 o la 9901-0002. En estos casos, los importadores deberán estar inscritos en el padrón de importadores y las mercancías no deben estar sujetas a regulaciones y restricciones no arancelarias. Existen otros supuestos también para la pequeña importación, por ejemplo, importación de mercancías por personas físicas que tributen en los términos de la ley del impuesto sobre la renta, cuyo valor no exceda los $3,000 de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional o extranjera, declarando también la fracción genérica 9901-0001 o 9901-0002, no debiendo también estar sujetas a regulaciones o restricciones no arancelarias distintas a las normas oficiales mexicanas y cuotas compensatorias o medidas de transición, ¿sí? O a impuestos distintos al impuesto general de importación o al impuesto al valor agregado. Tenemos también la importación de mercancías de las personas a las que se refiere el tercer párrafo del artículo 88 de la ley aduanera, cuyo valor en aduana no exceda el equivalente a los $3,000 en moneda nacional, también declarando las mismas fracciones que veíamos ahorita anteriormente, pero a diferencia del anterior, pues tenemos también el manejo de lo que es el equipo de cómputo, ¿no? Ahí tenemos $4,000 en equipo de cómputo, que en este caso el código que se va a utilizar de la fracción arancelaria será el 9901-0004. En este caso también no deben estar sujetas a regulaciones o restricciones no arancelarias y tampoco causar ninguna contribución distinta al impuesto general de importación, al impuesto al valor agregado y al derecho de trámite aduanero. De la misma manera, tenemos la pequeña exportación en cruces fronterizos y aeropuertos para mercancía cuyo valor en aduana no exceda el equivalente a los $3,000 de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional o extranjera. También se declaran las fracciones genéricas 9901-0001 y la 9901-0002. También no debiendo estar sujetos a restricciones o regulaciones no arancelarias y estando exentas del impuesto general de exportación conforme a la tarifa de los impuestos generales de importación y de exportación. Tenemos también la clave de pedimento IN. En este caso es una importación temporal de bienes que serán sujetos a transformación, elaboración o reparación en base al programa IMEX.
Aquí es muy importante mencionar esta clave de pedimento porque en México existen cantidad inmensa, ¿sí?, de empresas maquiladoras que tienen obviamente el programa IMEX como un programa autorizado de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal y que en base a ese programa reciben muchos beneficios al momento de importar de manera temporal algunos insumos, materias que requieren para su proceso productivo y al mismo tiempo de exportar las mercancías que ellos estén generando en el territorio nacional. ¿Sí? Entonces, en base a esta clave de pedimento, la IN, se pueden establecer o se pueden importar mercancías destinadas a un proceso de elaboración, transformación o reparación que formen parte de este programa autorizado a empresas con programa IMEX. Se puede generar también el retorno al país de mercancía elaborada, transformada o reparada que haya sido rechazada en el extranjero por haber resultado defectuosa o de especificaciones distintas a las convenidas por parte de empresas con programa IMEX en el plazo de 1 año y siempre que no haya sido objeto de modificaciones. Es muy importante entonces tener claro, cuando nosotros vamos a importar o vamos a exportar una mercancía de manera definitiva, ahí nosotros tenemos que, por obligación, generar el pago de las contribuciones al comercio exterior. Cuando nosotros vamos a importar o exportar de manera temporal una mercancía, ahí no estamos obligados al pago de las contribuciones al comercio exterior. Sin embargo, sí estamos obligados al cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias. Pero la ventaja es para aquellas empresas como estas empresas que cuentan con un programa autorizado por parte de la Secretaría de Economía, como es el programa IMEX, pueden tener los beneficios de importaciones temporales para el proceso productivo, proceso de elaboración, transformación o reparación. Eso les genera un beneficio y obviamente el plazo, la temporalidad a la que está sujeta la mercancía, porque aquí, como estamos hablando de manera temporal, existe obviamente una temporalidad para las mercancías. Y hay diferentes temporalidades, como veíamos en la clase anterior de los regímenes aduaneros. En los regímenes aduaneros temporales existen diferentes plazos. ¿Sí? Depende de la mercancía de que se trate, pues va a tener una temporalidad a la cual puede estar destinada esa mercancía en el territorio nacional. Si la vamos a importar de manera temporal o si la vamos a exportar de manera temporal. Entonces es importante cumplir con esos plazos, porque si no, lo contrario, pues la autoridad presumiría que esa mercancía, al no haber sido retornada en el plazo determinado, pasa a ser una mercancía, ¿sí?, cuya temporalidad no se cumplió. Y entonces cumple entonces la formalidad de ser una importación o una exportación de manera definitiva. Entonces, tener cuidado con esos plazos nada más. Obviamente, los tiempos están establecidos para cada tipo de mercancía y se debe de retornar la mercancía al extranjero o al territorio nacional, depende que sea el caso, si es importación o exportación, para cumplir con esas formalidades. Entonces, tenemos dos elementos muy importantes dentro del pedimento. Tenemos el régimen aduanero y tenemos la clave de pedimento. Ambas, ¿sí?, están ligadas una a otra, porque el régimen aduanero son las formas o modalidades a las que vamos a destinar la mercancía y la clave de pedimento, ¿sí?, es precisamente la información que nosotros le estamos brindando a la autoridad, ¿sí?, conforme a nosotros vamos a destinar la mercancía, sea importación temporal o exportación temporal, sea depósito fiscal, sea tránsito, ¿sí?, sea recinto fiscalizado estratégico. Entonces, tenemos nosotros variantes, tenemos opciones para destinar la mercancía, pero la autoridad, ¿sí?, a través del pedimento, nosotros le estamos declarando cuál es la forma a la que vamos a destinar esa mercancía. Y eso, pues obviamente es una declaración también para efectos fiscales. Entonces, por eso es muy importante
tener clara la información que nosotros vamos a plasmar dentro del pedimento o la información que nosotros le vamos a proporcionar al agente aduanal para que elabore el pedimento, ¿sí? Y que obviamente se cumplan con todas las formalidades del despacho aduanero. Bien, hasta aquí llegamos por hoy con el tema de claves de pedimento. Más adelante vamos a seguir con el tema de claves de pedimento. Vamos a avanzar con otras claves para que también conozcamos un poco más a qué modalidad podemos destinar las mercancías, tanto de exportación como importación del territorio nacional. Soy el maestro Pavel Denis. Les agradezco la atención y seguimos aquí pendientes. Me pueden, ya saben, escribir a mi correo electrónico profe.paveldenis@gmail.com, mandarme toda la información que ustedes quieran, comentarios, sugerencias, para continuar con brindándoles información pues que les sirva a todos ustedes. Saludos, seguimos en contacto.